Saludos cordiales, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nueva edición de La Mirada Justa en esta jornada del martes, día 22 de abril. Un tema, pues casi podríamos decir que va a ser una continuación, ahora vamos a ver si no, de la semana anterior, porque vamos a hablar de democracia y de participación ciudadana. Para hablar de ello vamos a contar con Ignacio Peláez, no necesita mayor presentación. Ignacio Peláez, ¿qué tal? Bienvenido. Y Manuel Gil, que es maestro, e insisto mucho en lo de maestro sin eufemismo, ¿verdad, Manuel? Maestro. De lo de magíster, ¿verdad? A seca. A seca, estupendo. Un ilustre nombre de maestro. ¿Verdad que sí? Maestro, magíster, claro. Efectivamente. El tema sugerente como pocos, democracia y participación ciudadana, porque, Ignacio, democracia y participación ciudadana, porque el uno sin lo otro no tiene sentido. No, ¿verdad? se da claro, si hay democracia tiene que haber participación, si no hay participación no hay democracia y viceversa, ¿no? La democracia pues la inventaron los griegos hace ya, por tanto, muchos siglos, ¿no? Democracia. Además la misma palabra es griega, claro, es de origen griego, y por eso la inventaron ellos, y fue precisamente Aristóteles, hace ya en el siglo IV antes de Jesucristo, hace ya la friolera, por tanto, de 25 siglos, que él dividió o clasificó, ¿no?, las tres formas clásicas de poder, ¿no?, que es la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no?, que son precisamente también tres palabras de origen griego, ¿no? La monarquía es que monos significa uno es el que manda. La aristocracia, aristos es el mejor, o sea, los ciudadanos más cultos son los que mandan. Y democracia, el demos, que es el pueblo el que manda. Pero vamos, hoy día la democracia es la forma, diríamos, fundamental y básica de gobierno, ¿no?, tanto en los gobiernos monárquicos como en los gobiernos republicanos, ¿no? Pues la palabra aristocracia se ha pervertido por el camino, porque aristocracia no es ni mucho menos ahora ni el más justo, hombre, ni el mejor, ni nada. Ahora es la aristocracia del dinero, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso es. Manuel, participación ciudadana, democracia, un maestro, un magíster a los alumnos, ¿cómo se le transmiten estos valores tan abstractos? ¿Se intenta, se está en ello? Estamos en ello, pues la mayor parte de los maestros en la clase trabajan a partir del respeto de unas normas de clase, de pedir la palabra, de que los niños respeten su turno de palabra, que escuchen, que sepan escuchar, que cuando habla otro se callen, y una serie de deberes y derechos que casi los maestros en la clase pues se practican bastante. Y después se dice, los niños estos que no respetan nada. Es que la educación... A mí me gustaría insistir en esto. Dicen, los niños ahora hoy en día no respetan nada. En la escuela no sé qué les enseñan. Oiga, no le enseñaré en su casa. Me consta que en la escuela se intenta transmitir estos valores, ¿no, Manuel? Sí, se transmiten esos valores y muchísimos más. No solo el valor de la democracia, que es un valor fundamentalísimo, y normalmente casi todos los centros, sean públicos o privados o concertados, transmiten esos valores, y otra serie de valores fundamentales como son la paz, la solidaridad, pero la democracia y la participación de los alumnos está reflejada en muchos aspectos, como puede ser en los consejos escolares municipales y en los consejos escolares de los centros tiene que haber participación del alumnado. Entonces se le enseña la participación democrática junto con los mayores. Pero que claro, la participación democrática también está en la misma entidad escolar, en el aspecto de que los padres participan fundamentalmente en el consejo escolar del centro, de la comunidad educativa. Participan padres, participan alumnos y participan profesores. Ya. Ignacio, si no hay democracia no hay participación ciudadana, y si no hay participación ciudadana no hay democracia. No y hay cuando democracia. se supone que hay las dos cosas y no se dan, ¿qué es lo que falla ahí? Bueno, pues ahí, a mi modo de ver, en ese caso concreto que tú pones, pues me parece a mí que ahí lo que fallaría sería la participación, la concienciación de los ciudadanos en la necesidad y el derecho de participar, ¿no? En el derecho y obligación. Precisamente luego veremos un texto de la doctrina social en que habla del derecho y el deber de participar en la cosa pública, ¿no? Yo insistía en el último programa cuando se hablaba de la necesidad de la voz, de la participación de la gente. También al hilo de esa cuestión yo insistía mucho en la necesidad de estar preparado. Un ciudadano para que participe plenamente tiene que ser un ciudadano, si no culto, formado. Es un paso adelante. Uno de los instrumentos básicos, después lo veremos, de la democracia y por tanto de la participación ciudadana es la información, ¿no? Claro. El estar perfectamente informado. Pero vamos, como estamos tratando de la democracia en la doctrina social de la Iglesia, yo quería decir que
que la doctrina social siempre ha defendido la democracia. Ahora bien, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta ahí el primer tercio del siglo XX, la palabra democracia tuvo unos tintes, unas connotaciones peyorativas, ¿no? De gobierno del pueblo, sí, pero de gobierno desordenado, anárquico, problemático, ¿no? Y entonces por eso, en esos tiempos, la doctrina social lo que vino a defender, a subrayar, aunque defendían naturalmente la democracia desde el principio, pero lo que subrayaba más la doctrina social era el principio de autoridad. Porque claro, en la democracia mal entendida se había perdido, o por lo menos se había solapado un tanto el principio de autoridad. Y claro, el principio de autoridad es algo fundamental en la marcha y en la organización de la sociedad, ¿no? Entonces es precisamente con la experiencia del nazismo y del fascismo italiano, ¿no? La experiencia de los totalitarismos del primer tercio de este siglo, cuando la democracia, diríamos, la necesidad y el ansia de los pueblos de llegar a la democracia surge poderosa, ¿no? Surge poderosa. Y a este respecto voy a leerte unas palabras de un papa que a ti te gusta mucho y que se llamó Pío XII. Bueno, podríamos matizar mucho. Por eso, podemos matizar para que sepas cómo este hombre defendió en los años 40 concretamente. Él no tiene ningún documento así dedicado exclusivamente a la doctrina social, ¿no? Pero tuvo muchos radiomensajes navideños con motivo de la Navidad. Y entonces concretamente este fue del año 44, 1944. Y entonces dice, hablando precisamente de eso, están ya pues eso casi al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice, frente al Estado, frente a los gobernantes, los pueblos han tomado una actitud nueva, interrogante, crítica, desconfiada. Aleccionados por una amarga experiencia, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial incontrolable e intangible, y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Esto no sabías tú que lo había dicho tu amigo Pío XII, por el que yo sé que tú no tienes mucha simpatía, que digamos. Por eso he querido leértelo, para que veas cómo este hombre, que fue un hombre muy inteligente, pues él defendió a capa y espada la democracia, porque además a él le tocó vivir en sus carnes el problema del fascismo. Yo lo único que he dicho, y te lo quiero aquí resaltarlo, es que quizá Pío XII no fue lo demasiado beligerante frente al fascismo y el nazismo. Bueno, eso habría que... hubiera podido coger una postura más beligerante. Pero, ¿qué más aporta la doctrina social de la Iglesia en esta Ignacio? Pues sí, hay la doctrina social, concretamente, como veremos ahora en algunos textos, la Pacem in Terris, Juan 23. De Juan 23, y el gran documento del concilio, Gaudium et Spes, unos años después de Juan 23, pues van a subrayar dos elementos fundamentales, distintivos de la democracia. Uno es la participación ciudadana y el otro es la división de poderes. O sea que la división de poderes también es un elemento constitutivo de la democracia, ¿no? Los tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder administrativo, que sean autónomos, independientes uno de otro, lo cual desgraciadamente no se consigue en muchas ocasiones, ¿no? Pablo VI va a añadir un tercer elemento muy importante también en la democracia, que es el pluralismo de ideologías y de cosmovisiones. El pluralismo. Cosmovisiones. Visión del mundo, ¿no? La visión de toda la situación. Entonces diríamos que en la doctrina social, una vez que ha pasado ya, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se han combatido y destruido los totalitarismos, tanto el nazi como el nazismo como el fascismo, pues entonces en la doctrina social se dan estos pasos, ¿no? Primero, Pío XII dice que los pueblos desean la democracia y ansían la democracia. Luego ya Juan 23 en la Pacem in Terris y el concilio van a subrayar esos dos elementos, la participación ciudadana y la división de poderes. Y Pablo VI va a añadir ese tercero, el pluralismo, del cual hoy hablamos tanto y que es tan necesario. Pero luego Juan Pablo II, y ahora lo vamos a ver también en algún texto, pues retoma todas estas ideas, pero él va a subrayar algo que a mi modo de ver es interesante, ¿no? Él dice que por supuesto la participación ciudadana, la división de poderes y el pluralismo, pero teniendo en cuenta que el pluralismo siempre debe tener, a la base del pluralismo hay una verdad objetiva que no depende de las personas. Es decir, que
que la verdad no la crean las mayorías. La verdad no la crean las mayorías. Porque claro, si una verdad la crean las mayorías, caemos entonces en el relativismo de que todo es igual y todo vale. Y lo que si esta mayoría hoy dice que esto es blanco, mañana puede decir que esto es negro, lo cual nos llevaría a un... Bueno, eso, Ignacio, no deja de ser un punto de vista. Me da a mí la impresión de que siempre he pensado que en la historia de la Iglesia más reciente hay un antes y después del Concilio Vaticano II. Pero es que me parece que después del Concilio Vaticano II hay un antes y un después de Juan XXIII, Pablo VI, y después Juan Pablo II y el actual Cardenal Ratzinger, el actual Benedicto XVI, ¿sí o no? Bueno, tú sabes que entre Pablo VI y Juan Pablo II hay una diferencia abismal. Evidente. Pero vamos, lo que pasa es que claro, cada uno es cada uno, ¿no? Como se dice, cada uno es cada uno. Entonces, cada uno pues subraya unas cosas, sin negar las anteriores, de los documentos anteriores, pero cada uno subraya una cosa, pues un poco al hilo de los acontecimientos que se están dando en ese momento. Eso es. Manuel, como empezamos Ignacio y yo aquí hablando, sí, iba yo al hilo de aquello de la participación ciudadana y de los principios democráticos que se le intenta trasladar a los chavales, pero ¿cómo se conjuga ese con el principio de autoridad, en lo que estamos de acuerdo en que por lo menos de la presencia del magíster, que supone una referencia aunque sea de sabiduría, de moral, etcétera? ¿Cómo se compagina eso? ¿Los chavales llegan a entender ese mensaje, Manuel? La mayoría de los chavales en los colegios yo creo que sí, sobre todo en los cursos mayores, hay un respeto grande. ¿Sigue siendo el maestro referencia como referencia de conocimiento, de sabiduría? Se está perdiendo eso por parte de muchas familias que no lo comprenden, pero en general al maestro se le respeta. No todo lo que se debería, y las autoridades educativas no ponen énfasis en que se respete todo lo necesario, pero en general la mayoría de la sociedad lo respeta. ¿Usted recuerda a sus maestros con cariño? Yo sí, a todos. Incluso a algunos que por no saberme la lección me arreaba. Porque mi padre con la palma, pero yo iba y le decía a mi padre, papá, que me arreaba, y mi padre me daba dos. Claro. Algo habrá hecho. Claro. Muy bien, Manuel, que interrumpió, ¿qué quería añadir? No, yo quería añadir una cosa, que también la doctrina social de la Iglesia, yo quería este testillo que está de la Gaudium et Spes, dice, está plenamente de acuerdo con la naturaleza humana de las estructuras jurídico-políticas, sean tales que ofrezcan a los ciudadanos cada vez más y sin ninguna discriminación la posibilidad efectiva de participar libre y activamente tanto en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la comunidad política como en el gobierno del Estado y en la determinación del ámbito de los fines de diversos organismos como en la elección de los gobernantes. La Iglesia considera digna de alabanza y de estima la tarea de quienes se dedican a la comunidad política en servicio de los hombres y cargan con el peso de ese quehacer. También yo quería decir una cosa, que aparte de esa participación, la democracia habría que reinventarla, porque a veces te descafeína, porque los partidos políticos en sus programas ponen unas cosas que no llevan a cabo realmente. Y entonces hay una serie de nuevos movimientos sociales, ya sean para defender el medio ambiente, defender la polución, defender una serie de ONG, el mundo negro, una serie de cosas en las que realmente los partidos en el poder no caen o no abarcan. En el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder, exactamente. Entonces quizás estas ONG o estos movimientos sociales a lo que estamos refiriendo, lo que hacen es una labor de ortopedia, o sea que están haciendo lo que hasta donde no llega la administración. Hasta donde no llega la administración y está poniéndole cuña a esa administración. Y estos movimientos son reuniones de individuos destinadas a conseguir mediante una actividad de sus miembros una finalidad concreta, ya sea la liberación de los más pobres, ya sea la liberación de los países que no tienen nada, ayuda al tercer mundo, ya sea Cáritas, ya sea la solidaridad con los más desamparados, solidaridad con el Sáhara. Bueno, de esa especie de movimientos sabe mucho la Iglesia Católica en este país. Hombre, claro, a finales de los 60, no, al final de los 60 no, ya desde los 50, y desde ahí, por ejemplo, la Hermandad Obrera de Acción Católica viene un poquito por aquí, al hilo de esta cuestión, ¿no? Y no solamente esto no es de ahora, en la Iglesia, desde hace muchos siglos, ha sido quizás la que ha puesto en marcha las primeras ONGs que han existido en el mundo. Empezando con los hospitales y con las escuelas y con las universidades y tal.
lo ha hecho eso. Bueno, yo quería decir que... volvemos con la doctrina social de la Iglesia. Volvemos con la doctrina social porque estamos en la doctrina social. Estamos en la doctrina social de la Iglesia. Yo estoy para eso. Venga, Ignacio. Entonces, es hacer referencia a una idea del Centésimo Annus, que es de Juan Pablo II, ¿no? de 1991, ¿no? Al siglo de la primera encíclica, donde él habla de que debe haber, dice, una democracia sin valores. Esto es referente a lo que yo he dicho antes, de que siempre debe haber, en la base debe haber una verdad objetiva, unos valores. Dice, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Pues claro, si los valores o las normas o los caminos o lo que debe ser lo pongo yo o lo pone el grupo que está mandando, pues va a poner un camino y unos valores que sean de su propio interés, que a lo mejor no son realmente los valores que convienen a todos, ¿no? Pero al mismo tiempo también en este mismo número, en este mismo documento, dice, la Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quienes en nombre de una ideología, con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien. Está defendiendo, por tanto, el pluralismo, ¿no? Y que si tú tienes una concepción de la vida, una cosmovisión, no puedes imponérmela a mí, ni yo puedo imponerte a ti la tuya, porque eso sería un fundamentalismo o un fanatismo. Y la Iglesia, naturalmente, se opone radicalmente a eso. Cuando coinciden en los mensajes Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI en este aspecto y desde esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, a lo mejor tienen algo en un común denominador común, y eso fue su infancia y su adolescencia en Ratzinger, en la Alemania nazi, y Botila, pues soportando en Polonia lo que fue la Alemania nazi. No puede haber un sustrato ahí. Evidente, claro. Estos hombres han vivido en sus carnes lo que ha sido el totalitarismo, tanto el nazi como el totalitarismo marxista, ¿no? Sobre todo de la URSS, ¿no? Y claro, entonces pues eso los ha marcado definitivamente, ¿no? Pero vamos, viniendo a las características que la doctrina social, las características de la democracia según la doctrina social, dice que la democracia es fruto de la aceptación de unos valores que inspiran los procedimientos democráticos, ¿no? Es decir, tiene que haber, para que haya en un pueblo una democracia viva y real, pues tiene que haber una aceptación de unos valores por parte del pueblo, ¿no? Y concretamente nos fijamos en tres valores. Uno es la dignidad de la persona, o sea, que todo el mundo reconozca que tú tienes la misma dignidad que yo y que el otro, ¿no? Porque es que si no es imposible que haya democracia. El otro es el respeto a los derechos del hombre. Cada persona tiene sus derechos y sus obligaciones, por supuesto, y entonces si yo no respeto los derechos del otro no puedo ser democrático. Y en segundo lugar, tener el bien común como fin y criterio regulador de la marcha del pueblo, ¿no? Entonces estos tres valores son fundamentales para que en un pueblo haya democracia. Y cuando vemos nosotros que en algún pueblo no hay democracia, como desgraciadamente ocurre, pues es porque fallan o los tres valores o alguno de estos tres valores, ¿no? Todas las dictaduras, pues no se respetan los derechos de la persona, no se respeta la dignidad, y el bien común es muy particular, ¿no? En vez de bien común es realmente... O sea que son tres condiciones sine qua non. Si no es... Exacto, son tres valores eso. Y entonces, de ahí, de todo eso, se deriva el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, el derecho y obligación, y el respeto a la autonomía de las asociaciones privadas. A este respecto, después de otra intervención del amigo Manolo, pues yo quisiera decir algo que la doctrina social ha tocado también sobre las comunidades territoriales, ¿no? Nosotros estamos en una nación formada por 17, ¿no? 17 autonomías. 17 autonomías, y entonces que eso lo defiende la doctrina social, pero pone también una característica después, una nota que es muy interesante y que luego la resaltaré. Pues sí. Es curioso todo eso, Manuel. Decimos que es necesaria la participación, que los niños aprendan, que mamen los valores de lo que es la participación de una democracia. Es fácil participar, es fácil acceder al conocimiento y participar hoy en día, porque creemos que sí. Creemos que hoy más que nunca, sí, por lo menos en este país y aquí donde estamos. Desde el momento en que en las unidades de educación infantil, desde 3 años, ya se crean unas normas de clase. Esas normas son elegidas democráticamente por todos los niños. Entonces esas normas son respetadas. A lo mejor
respeto al compañero, pido la palabra y escucho al que habla, cuido los materiales, ayudo a los demás, intento cuidar las cosas como si fueran de ellos. Entonces, en esa serie de pequeños valores que se le van inculcando desde pequeños y van ascendiendo, porque ya cuando son más mayores no es que son las normas, las 3, 4 o 6 o 7 normas fundamentales de la clase, sino que se le introduce un poquito más ampliamente el conocimiento constitucional, la Constitución y el respeto a todos los valores, como puede ser la paz, la justicia, el orden, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lucháis los profesores, los maestros, los educadores contra eso que dicen los pedagogos, que dicen la enseñanza cósmica, o sea, todos los mensajes que le llegan a los chavales de todos lados, de medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, del mundo que les rodea, y que muchas veces no es el mensaje adecuado, esa educación cósmica, como digo, que dice la pedagogía? Sí. ¿Cómo lucháis contra una desviación de esa? Es muy difícil luchar contra los medios, tienen muchísima fuerza. Claro. Una fuerza tremenda, y luego si la familia y el maestro no van, aunque esté feo hablar de matemática moderna, unívocamente con los mismos valores hacia el niño, entonces estamos creando personas que no funcionarán. Ajá. O se distorsionarán posteriormente. Si las enseñanzas del colegio van en una dirección y las de la familia en otra, si yo le estoy diciendo a los niños, perdona, pide perdón, y el padre le dice, cuando te peguen arrea, entonces son dos cosas totalmente distintas y dos valores distintos. Entonces la correspondencia tiene que ser unívoca, centrada en el niño y con el mismo valor. Entendido. Ignacio, seguimos con la doctrina, después si sigue, sí. Porque si después dices que no tienes participación y que esto no es democrático. Continúa, por favor, Ignacio. No, una cosa interesante a propósito de esto de la democracia y la participación ciudadana es que la doctrina social de la Iglesia defiende también el derecho de las autonomías. En primer lugar, defiende el derecho de que sean autónomas toda asociación en la comunidad política, toda asociación naturalmente que colabore al bien común, ¿no? Pero refiriéndose concretamente a las autonomías de regiones, dice que se debe respetar a todas aquellas regiones que tengan una identidad propia por razones lingüísticas o por razones de su historia, ¿no?, de su cultura y tal, ¿no? Pero dice una cosa muy interesante sobre los nacionalismos exacerbados, que en nuestro país yo creo que los estamos sufriendo. Nacionalismo exacerbado. O sea que defiende el nacionalismo, ¿no?, y el regionalismo, pero con unos límites. Dice que estos nacionalismos, bien por la presión de los recuerdos históricos, por lo que sea, propenden muchas veces a exaltar más de lo debido sus características raciales propias. Ese es el peligro. Hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes propios de todos los hombres. Lo razonable, en cambio, es que tales grupos étnicos reconozcan también las ventajas de su actual situación, que a su actual situación les ofrece. De modo que yo creo que en esto atina también la doctrina social cuando defiende por una parte la autonomía de las regiones, pero dentro de unos límites razonables. Claro, y para hacerlo mejor, como yo lo entiendo, exacto. Por ejemplo, yo el nacionalismo catalán, que es un nacionalismo sobre todo de base cultural, histórica y cultural, lo comprendo. Los catalanes siempre han sido una locomotora cultural y lingüístico, a la que si ya me viene un Sabino Arana o me viene un Xavier Arzalluz diciendo que los vascos son por el grupo sanguíneo, por el RH especial, claro. Hasta ahí ya no llegamos. Estamos casi en un fascismo. Cae en estos excesos que es. Hasta ahí no llegamos. ¿Qué más cosas pues sí, en esos argumentos? Quisiera naturalmente decir, porque ya nos va quedando poco tiempo, los instrumentos básicos para la participación ciudadana, puesto que estamos hablando de la democracia y participación ciudadana, los instrumentos básicos son dos: uno, los partidos políticos, y el otro, la información. Ajá. Los partidos políticos, de ellos nos puede hablar brevemente el amigo Manolo, que son tan necesarios, instrumentos necesarios que la doctrina social son los instrumentos necesarios, y la doctrina social de la Iglesia realmente los defiende y habla de ellos. Y la doctrina social de la Iglesia... Sí, tiene la Gaudium et Spes, habla claramente de ellos, el número 75, habla de ellos. Habla de los partidos políticos, ¿sabes? Y es necesario... Es que trae toda la documentación, Manuel. Trae la documentación.
Realmente, mira, aquí por ejemplo dice son muchos y diversos los hombres que se reúnen en una comunidad política y pueden legítimamente inclinarse a opiniones diversas. Aquí están midiendo la diversidad de partidos. Y la necesidad de que existan. Y la necesidad de que existan los partidos. Para canalizar opiniones. Para canalizar opiniones. Pero realmente también hay otra cosa que es importante y es, para hacer frente a esta tecnocracia creciente, hay que inventar una democracia, una nueva forma de democracia moderna que dé la posibilidad al ciudadano de informarse, de estar informado a través de los medios como sea, y expresar su opinión, pero a la vez comprometerse con una responsabilidad, Claro. que es uno de los valores que añade la doctrina social de la Iglesia. Por eso, el compromiso. Esos dos instrumentos son pues dos patas necesarias para que ande la democracia, ¿no? Los partidos políticos. Y por eso es tan importante que gente honesta y con espíritu de servicio se meta en los partidos políticos. Digo, gente honesta y con espíritu de servicio. Los hay, Ignacio. Por supuesto que los hay. Muchísimo, por eso digo que hace falta, que es necesario que gente honesta y con espíritu y que tenga espíritu de servicio se meta en los partidos políticos, porque son absolutamente necesarios. Como también es necesaria la información. Y estamos aquí en un medio de información, ¿no? Y la información es muy necesaria, porque claro, una persona que no está informada difícilmente podrá intervenir y participar con... En eso estamos de acuerdo, la formación y la cultura, Claro. la educación. Entonces tiene que haber una para ser información, libre, claro. una información veraz, ¿no? Tiene que haber, defiende la doctrina social, que haya un pluralismo real de los medios, que no todos los medios defiendan, se inclinen a una parte, a esta o al otro, a la derecha, a la izquierda o al centro, no, que haya un pluralismo, un abanico de medios, por tanto, y con pluralidad de información, ¿no? No concentrar los medios en pocas manos. Esto es otra cosa que defiende la doctrina social y que nosotros vemos que es tan perniciosa también, ¿no? Y luego, en la igualdad, y la doctrina social defiende la igualdad en la posesión y en el uso de los medios, ¿eh? Y que a todo el mundo los medios los traten con igualdad y les den el mismo tiempo y el mismo trato. Todo el mundo tiene derecho a ser tratado en los medios con igualdad con los demás, ¿no? Entonces es cuando esa información será una información eficaz y para la democracia, ¿no? Y hay otra cuestión que también es interesante el tocarla, y ya nos estamos ya metiendo terminando el tiempo, son los peligros de la democracia. Tema peliagudo, venga Ignacio, porque peliagudo. Estamos en recta final. Los peligros de la democracia, que según la doctrina social fundamentalmente son dos. Uno es la corrupción política. Corrupción política que tanto daño puede hacer, que es la más grave deformación del sistema democrático. Bueno, pero no quiere decir que la corrupción se dé solamente en democracia. Ni mucho claro. menos, ni mucho menos. Más se da en la dictadura, más se da en la dictadura y más se da en la dictadura. Vamos a dejarlo claro. Totalitario. Eso está claro, hombre. Vamos, que ya ha aparecido Paco Martín eso está claro, indicándonos pero que no debe darse la corrupción en la democracia, ¿no? El clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, el nepotismo, el soborno, todo eso no debe ser. Y otro peligro de la democracia puede ser la burocratización excesiva, porque eso paraliza y desprestigia la democracia. También hay un documento interesante sobre eso, que es la Centesimus Annus, ¿no? Y por eso, si estamos ya en la despedida, estamos en la despedida, pues yo diría dos cosas, ¿no? Por una parte es animar a los telespectadores, que sean los que son, sobre todo la gente joven, ¿no? Animarlos a que se metan en política. Claro, a que se entren en los partidos políticos. Y hay que reivindicar que la política es un ejercicio sano, sano y necesarísimo, porque es la organización y la marcha del pueblo, ¿no? Efectivamente. Entonces es una labor hermosa. Y finalmente quisiera también, aprovechando este medio de comunicación como es Telemotril, tan visto en Motril, ¿no?, que se ve tanto en Motril, es invitar a nuestros telespectadores a que el próximo domingo, el día 27, celebramos el Día de la OAC en Puntalón, en Pueblo Nuevo, a partir de las 11 de la mañana. Están invitados todos y vamos a celebrarlo en torno al tema o al lema de este año, que es destapar la pobreza en el trabajo. Destapar la pobreza en el trabajo. Que si vamos ahondando y escarbamos un poquito en el trabajo, en el mundo del trabajo, pues llegamos a descubrir una serie de pobrezas que se están dando y se están dando en aumento. Entonces yo invito a todos los telespectadores que quieran
que allí vamos a estar en Puntalón, en Pueblo Nuevo, a partir de las 11 de la mañana. Este domingo tendremos un rato de charla sobre esta cuestión y después una comida compartida. Señores, ahí quedan esas palabras. Democracia y participación ciudadana ha sido el tema abordado en La Mirada Justa en la jornada de hoy. Manuel Gil, gracias por su presencia aquí. Maestro, magíster. Ignacio, hasta otra ocasión. Hasta la otra ocasión. Señora, a ustedes también, como siempre, gracias por la atención prestada y hasta una próxima jornada, una próxima edición aquí en La Mirada Justa. Adiós.